El racismo ha sido uno de los más grandes errores que ha cometido la humanidad consigo misma a lo largo de la historia. Discriminar a un ser humano por su procedencia, etnia, religión o inclinación es algo tan absurdo que nos hace ver como bestias simples, básicas y sin cerebro. La película que resumiremos y analizaremos el día de hoy tiene como tema central dicha problemática, pero en un contexto en donde era normalizada y hasta reglamentada. Querida audiencia, el día de hoy analizaremos a la película Green Book. La película nos presenta a Tony Lip, un italoamericano del Bronx que trabaja como seguridad en el famoso Club Copa. Tony lleva una vida humilde, vive con su esposa y 2 hijos en un pequeño apartamento y además de esto enfrenta serios problemas económicos. Desde el principio la película nos muestra que Tony tiene actitudes racistas, evidenciadas en escenas como por ejemplo la correspondiente a cuando tira a la basura 2 vasos usados por 2 trabajadores afroamericanos que estaban haciendo arreglos en su casa. Esta mera introducción nos plantea un personaje con claros defectos, pero con un pequeño potencial para cambiar. O sea, Tony se ve que es un poco racista, es bastante prejuicioso, pero no es una persona enteramente ignorante y enteramente discriminativa. Él es una persona que está guiada por su contexto. Por cierto, la película se ambienta más o menos en los años 50 o 60 en los Estados Unidos, una época en donde la situación con el racismo era muy crítica y, como dije en la introducción, no solamente estaba bien visto, sino que además de esto estaba reglamentado. En la vida de Tony todo comienza a cambiar cuando el Club Copa cierra temporalmente por algunas reparaciones, dejando a Tony sin empleo temporal. La situación en casa se vuelve cada vez más crítica, al punto de que tiene que empeñar algunas de sus pertenencias como su reloj personal, posesión bastante preciada para Tony. En su búsqueda desesperada se topa con una oportunidad de trabajo para ser el chofer del Dr. Don Shirley, un pianista afroamericano que planea una gira de 2 meses por el sur de los Estados Unidos, una de las regiones más racistas de toda la época. Las alternativas de Tony en realidad no son muchas. Tiene que aceptar esta opción o decantarse por trabajar con algunas personas que precisamente no actúan en el lado agradable de la ley, y más teniendo en cuenta la situación desesperada en la que se encuentra Tony. El contraste entre Tony y el Dr. Shirley en este punto de la historia no podría ser mayor. Shirley es un hombre refinado, elegante y meticuloso, con un estilo de vida bastante excéntrico y lujoso. Vive en un apartamento decorado con muebles exclusivos y hasta tiene un trono en su propia habitación, lo que impresiona bastante a Tony, quien es un hombre bastante tosco, burdo y con modales muy rústicos. Desde el principio la dinámica entre ambos es muy tensa. Shirley pone estrictas reglas para el trabajo, mientras que Tony, con su naturaleza directa, exige un aumento en la paga antes de aceptar el empleo, cosa que hace tiempo después, ya que la situación, como ya dije, es bastante crítica económicamente hablando. A medida que el viaje comienza, vemos cómo estos 2 hombres de mundos completamente opuestos empiezan a convivir. Shirley, con su actitud casi paternal, corrige constantemente los modales de Tony, su manera de hablar y además de esto bastantes aspectos de su comportamiento, mientras que Tony, con su autenticidad y sentido práctico, comienza a desafiar las rigideces del propio Shirley. Es bueno destacar la escena en la cual Tony incita al Dr. Shirley a comer un poco de pollo frito, comida la cual no es para nada común entre las altas clases y que para el doctor es algo totalmente desconocido. Después de esto el doctor termina aceptando y vemos que poco a poco empieza a ceder. El doctor es alguien inteligente, alguien receptivo, es alguien que para nada es prejuicioso. Él es capaz de adaptarse y ver a los demás como iguales, cosa que muchas personas de este tiempo y de esta sociedad no eran capaces. El verdadero núcleo de esta película se encuentra en los incidentes que ocurren durante toda la gira. En una sociedad marcada por la segregación racial, Shirley enfrenta constantes humillaciones y desafíos. En un momento no se le permite usar el baño de blancos en un lugar donde iba a dar un concierto, siendo él el cantante principal. Su respuesta en realidad es un verdadero acto de dignidad. Este se niega a aceptar el menosprecio y regresa a su motel para hacer allí sus necesidades básicas. Este tipo de situaciones muestran el carácter firme de Shirley y nos recuerdan que para él la dignidad está por encima de cualquier comodidad. Él fácilmente pudo haber usado el baño para negros, pero no quiso, y gracias a eso fue que él dio una gran lección de cómo mantener tu dignidad intacta. Para él va antes la dignidad que cualquier tipo de solución pragmática a un problema. Estos incidentes son cada vez más seguidos en la gira que está orquestando el doctor. En otra ocasión le niegan el servicio en una tienda de trajes elegantes. Esto nos deja ver que en esta época la población ni siquiera tenía en cuenta tu bolsillo o capacidad
capacidad económica, sino tu mera apariencia, de la cual dependía tu aceptación o tu rotundo rechazo. Otro incidente significativo ocurre cuando Shirley es arrestado por su raza y además de eso por ser sorprendido en una relación homosexual. Aquí Tony intenta solucionar la situación sobornando a los policías, lo que Shirley percibe como un gran insulto. Esta escena nos muestra cómo incluso los actos bien intencionados pueden llegar a reforzar las injusticias si no se comprenden las verdaderas implicaciones. En realidad, Tony estaba premiando a los policías por maltratar injustamente al doctor. Esto es un acto prácticamente inaceptable para el mismo doctor. A lo largo del viaje, la relación entre ambos evoluciona de un contrato laboral a una verdadera amistad. En una conversación clave, perteneciente a una de las escenas más importantes de toda la cinta, la cual ocurre de noche y en plena carretera y lloviendo, Tony compara su experiencia como hombre pobre con la de Shirley, argumentando que él es, entre comillas, más negro por las dificultades que enfrenta día a día. Shirley, herido, le responde que no tiene ni idea de lo que significa ser él, un hombre que nunca es lo suficientemente negro para su comunidad, ni lo suficientemente blanco para la sociedad dominante, ni lo suficientemente masculino por su orientación sexual. Este momento es desgarrador y refleja la soledad profunda de Shirley, un hombre solitario, un hombre incomprendido, quien a pesar de su éxito vive una existencia aislada y llena de prejuicios. Ya en el clímax de la película, nuestros protagonistas llegan al último show de la gira, en donde al Dr. Shirley se le niega la entrada al restaurante del lugar debido claramente a su raza. Tony, quien inicialmente habría buscado una solución pragmática, esta vez toma una postura firme. Como un verdadero amigo, este decide que Shirley no tocará esa noche, priorizando la dignidad del pianista sobre cualquier otra cosa. Este gesto simboliza cuánto ha cambiado Tony durante el viaje y cómo ha aprendido a valorar a Shirley como persona. En una escena final y emotiva, Shirley y Tony terminan la gira celebrando en un bar afroamericano. Allí Shirley toca música para un público que lo recibe con mucha calidez, una experiencia que lo conecta con sus raíces y con su verdadera identidad de afroamericano. Este momento no solamente es un acto de reafirmación para Shirley, sino que también es una muestra del impacto que Tony tuvo en su propia vida. Finalmente, cuando vuelven de la gira, Shirley acompaña a Tony de regreso a casa, donde pasa la Navidad con la familia italoamericana de Tony. Por primera vez, Shirley es verdaderamente bienvenido y valorado como un amigo. La película entonces cierra con una nota de esperanza, mostrándonos que incluso en un mundo dividido, la comprensión y la amistad puede llegar a superar todos los prejuicios de una sociedad. Green Book es mucho más que una película sobre un viaje o una amistad improbable. Es una exploración profunda del poder transformador de las relaciones humanas y cómo éstas pueden desmantelar las barreras que parecen insalvables. A través de su narrativa, la película nos recuerda una verdad fundamental: los prejuicios no son inherentes a nuestra naturaleza, son aprendidos. Nosotros nacemos abiertos, pero las experiencias y las enseñanzas de una sociedad marcada por las divisiones nos moldean, nos separan y además nos enseñan a desconfiar del otro. Este es precisamente en este contexto donde el contacto genuino y auténtico con las personas diferentes a nosotros se convierte en una herramienta poderosa para cambiar nuestras perspectivas. La amistad entre Tony Lip y el Dr. Don Shirley es un testimonio de esto. Nos muestra que aunque vengamos de mundos opuestos, siempre existe un terreno común que puede encontrarse cuando nos acercamos con respeto, empatía y sobre todo con disposición a cambiar y a aprender. Esta película también pone en primer plano cuestiones profundas sobre la dignidad y la identidad y cómo estas son constantemente desafiadas por los prejuicios sociales. El viaje del Dr. Shirley como un hombre talentoso, exitoso y extraordinariamente refinado ilustra cómo el racismo y los prejuicios pueden deshumanizar incluso a quienes aparentemente han alcanzado el éxito material. En muchas ocasiones el Dr. Shirley enfrenta un trato indigno, no por sus acciones, sino simplemente por su color de piel y su orientación sexual, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo la sociedad puede llegar a reducir a una persona a un solo aspecto superficial de su identidad. Sin embargo, Shirley también nos enseña que la dignidad no es algo que otros puedan arrebatar, es una elección y un acto de resistencia. Su negativo a aceptar los tratos degradantes, aunque le cueste oportunidades o comodidad, es un recordatorio de que el respeto propio es una herramienta poderosa para enfrentar la injusticia. Un aspecto realmente fascinante de Green Book, de esta película, es que no se trata simplemente de una ficción, sino que se trata de una historia basada en hechos reales. Esto en realidad amplifica el impacto de su mensaje porque nos confronta con una realidad que existió y que en muchos aspectos sigue existiendo. La película nos hace mirar de frente las partes más oscuras de nuestra historia como humanidad, nos hace ver la ignorancia, el odio irracional, la tendencia a dividirnos en grupos opuestos, pero al mismo tiempo celebra la capacidad humana de cambio, de aprendizaje y además de conexión. Nos muestra que aunque como especie podemos ser tontos, salvajes o básicos, también tenemos la capacidad infinita para
la empatía, la colaboración y además para la amistad cuando dejamos de lado todos nuestros prejuicios. El viaje de Tony y Shirley no es solamente físico, sino profundamente transformador. Ambos personajes cambian de manera significativa gracias al impacto que tiene el uno en el otro. Tony, un hombre lleno de estereotipos, comienza a ver más allá del color de piel y a valorar la dignidad humana del Dr. Shirley. Por su parte, el Dr. Shirley encuentra en Tony un gran sentido de lealtad y amistad auténtica que le ayuda a reafirmar su identidad y a sentirse menos solo en un mundo que constantemente lo excluye. Este intercambio de aprendizaje y respeto mutuo nos recuerda que el entendimiento y la conexión son posibles incluso en contextos de profunda división. La relevancia que vemos en esta película, en Green Book, no solamente trasciende su tiempo histórico. Aunque la película se desarrolla en los años 60, su mensaje sigue siendo pertinente en una era donde todavía existen tensiones raciales, divisiones sociales y prejuicios de todo tipo. Esta película nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a considerar cómo podemos ser agentes de cambio en nuestras propias vidas cotidianas. No se trata solo de grandes gestos históricos y heroicos, sino de pequeñas acciones. Se trata de escuchar, de aprender, de respetar y además de valorar a los demás por lo que son, no por cómo lucen, por lo que tienen o de dónde vienen. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este análisis de Green Book. Espero que sobre todo te haya hecho reflexionar sobre los mensajes tan poderosos que esta misma película nos transmite. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte, darle a like y explorar el resto de contenido disponible en mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.